Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles 23 de septiembre del año 2020. Voy con los saludos entonces para Teresa Herrera. Buen día. Buen día, Emiliano, compañeros de mesa, audiencia. ¿Todo bien? Por acá, Todo bien, supongo. todo bien. También Gebergato, ¿qué tal? Buen día. Por acá, sí. ¿Qué tal? Buen día, un gusto como siempre estar con todos ustedes. Juan Pedro Mir, buen día. Hola, ¿cómo están? Buenos días para todos. Otro montevideano en Montevideo. En Montevideo, trabajando. Bueno, ¿en tu casa o trabajando ya? No, estoy en este momento en una sala de atención del Instituto en Magisterio, en una sala de profesores. Sí, eso te consultaba porque había cambiado la escenografía. Sí, parece como es una especie de consultorio, pero no, las salas docentes. Una pared blanca, así, muy sobria. Y por último, el saludo para el privilegiado de esta mesa, Rodolfo Saldain, que está en su departamento Rocha, en el jardín, disfrutando del sol, con una palmera atrás. Eso es una cosa espectacular. Sí, es una agresión, es casi una agresión. Sí. Un rochense disfrutando de Rocha en un día que acá está muy agradable, por suerte. Sí, incluso hay algo de viento, pero suave parece, ¿no? Muy suave, muy suave. Hasta capaz que te das una vuelta por la playa, me imagino, después. Por lo menos a caminar después que terminemos la tertulia, seguramente. Para aflojar las tensiones antes que te dejes. dejes. Estar con un montón de reuniones Zoom que tengo a partir del mediodía. Bueno, vamos al primer tema. La Junta de Transparencia y Ética Pública resolvió ayer que desarchiva la investigación iniciada en noviembre del año pasado sobre misiones oficiales al exterior encabezadas por Miguel Ángel Toma, exsecretario de la Presidencia durante el gobierno de Tabaré Vázquez. La nueva presidenta de la JUTEP, Susana Signorino, sostuvo ayer que se pedirá más información que la que solicitó el anterior directorio de esa institución, integrado entonces por Ricardo Gil Iribarne, Daniel Borrelli y Matilde Rodríguez. La indagatoria, por otra parte, se ampliará. Además de los viajes que Toma realizó a Roma para asistir a audiencias del juicio a militares que participaron en el Plan Cóndor, se va a examinar las misiones oficiales a Washington por la demanda que Aratiri le inició al Estado uruguayo. A esta decisión de la JUTEP se le suma una investigación administrativa ordenada la semana pasada por el presidente Luis Lacalle Pou. ¿Cuál es el eje de estas investigaciones, de las dos investigaciones? Bueno, ¿por qué en las misiones oficiales encabezadas por Toma participaba una contadora, Juliana Pérez, de la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, SENACLAFT? Esta profesional integró las comitivas a Roma y Washington el año pasado, pese a que había obtenido su título en diciembre de 2018 y había comenzado a trabajar en la SENACLAFT un par de meses antes o 3 meses antes del primero de los viajes, abril de 2019. Además, las tareas que, según Toma, se le encomendaron en el caso del juicio en Roma, no estaban en conocimiento del entonces titular de la SENACLAFT, Daniel Espinosa, según él mismo ha declarado. Bueno, de esto se está hablando, rumoreando desde miércoles, jueves de la semana pasada. A esta altura de los acontecimientos y con los hechos que han ocurrido, ¿qué dicen? ¿Quién empieza con el tema? Los miro. Y bueno, Rodolfo. El tema tiene dos componentes. Uno que puede ser de chusmerío, el cual prefiero pasarlo por alto, y otro que tiene que ver con una eventual, hipotética actuación no ajustada a derecho de parte del exsecretario de la Presidencia. El doctor Toma es un abogado bien conocido, con larga experiencia, y parecería que los hechos que se están planteando claramente justifican una investigación, tanto desde el punto de vista de la probidad, del manejo de la cosa pública, como desde el propio prestigio del profesional que está involucrado, ¿verdad? Porque habrá que ver si hay o no elementos de una actuación irregular o si lo que hay es la investigación lo que va a dar eventualmente es una oportunidad de defensa y de aclarar una situación que luce por lo menos curiosa. Yo probablemente sea una deformación profesional, pero en principio todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario y el método para llegar a conocer la verdad es precisamente que se ha iniciado de una investigación administrativa. Pero tú mencionabas que había elementos curiosos. Perdón, Emiliano. Tú decías que había habido, que encontrabas, que notabas elementos curiosos.
Y bueno, que el jerarca de la funcionaria en cuestión acompañando dice que no tiene idea de qué era lo que había ido a hacer. Eso realmente es un elemento llamativo y en mi opinión es el que fundamenta básicamente la investigación. No el hecho de que hayan ido a ver un partido de fútbol, ¿verdad? Sino precisamente qué estaba haciendo la funcionaria en ese viaje y en algún otro que ahora sabemos que ocurrió. Teresa, vamos con tus primeros comentarios. Sí. Fueron 5 viajes en total, de acuerdo con la información, 3 a Washington y 2 a Roma. Y en realidad, como decía Rodolfo, por supuesto, todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario, pero a mí me preocupa mucho las determinadas figuras que tienen roles muy importantes dentro de la cosa pública, como es la Secretaría de la Presidencia de la República. No es la primera vez que el doctor Toma está en la picota, ya pasó con este tema de los expedientes de los tribunales militares. Y bueno, y realmente yo creo que estas situaciones a lo único que contribuyen es a la desconfianza en la actuación pública. Es decir, a ver, más allá del vínculo que pueda tener o no con esta contadora Toma, que bueno, eso en definitiva pertenece a la vida privada de las personas, ¿no? Pero el tema es que el dinero con el cual viajaron es dinero de todos nosotros. Y además, en un caso concreto, como es el caso de Roma, además realmente, en caso de que esto sea cierto, por lo menos en lo que me es personal, es doblemente reprobable, ¿no? Porque, ¿En qué sentido? Y bueno, Emiliano, digo, porque en Roma no se estaba discutiendo pavadas, se estaba con un tema de crímenes de lesa humanidad, el tema de los desaparecidos, que además en realidad muchos de los que seguimos de cerca estos temas porque nos preocupan, que estamos en los temas de derechos humanos, cuando finalmente Toma se dignó a viajar y el gobierno se dignó a hacer lo que tenía que hacer con este juicio, bueno, todos celebramos que finalmente, ¿no?, hubiera un rol y un papel que cumplir por el Estado uruguayo en esto. Y bueno, y ahora enterarnos de esto es como, no sé, yo me pongo en el lugar de familiares que no he querido hacer ninguna declaración y realmente los entiendo perfectamente, porque es como, no sé, en caso de ser verdad, es terrible. ¿Qué es lo que es terrible? A ver. Desde el punto de vista ético. Y a ver, Emiliano, un juicio que tiene que ver con derechos humanos, etcétera, y si llevaste a una persona que no tenía por qué ir, ya sea porque tenés un vínculo afectivo del tipo que sea, pagado con los dineros públicos, y te vas a pasear un partido de fútbol y todo lo demás, realmente, digo, es como una falta de respeto. Digo, yo lo vivo así, es decir, más allá de todo lo otro, ¿no? Es realmente una doble falta de respeto. Sigo. Voy con Heber ahora. Bueno, parecería que todavía estamos en la etapa de revisión, donde los gobiernos que acceden al poder fiscalizan o examinan las actitudes de sus rivales. Esto ha pasado no solo en este caso con Tomás, sino en casos anteriores. Pero es correcto que así sea y me parece que es natural que los nuevos gobiernos de algún modo fiscalicen lo que hicieron sus antecesores. En realidad, opinar sobre este tema es bastante difícil porque no tenemos elementos de prueba claros. Ni siquiera la situación está esbozada en toda su profundidad porque la investigación recién va a comenzar. Un asunto previo ahí, si la Junta Anticorrupción debió o no cerrar el expediente cuando Gil Iribarne no estaba, el ofrecimiento que se le hizo a Gil Iribarne para reabrir las actuaciones que desestimó, posteriormente la reapertura que ahora se produce. Todo eso son elementos que iremos viendo en el transcurso de las investigaciones. En realidad las investigaciones no son 2, son 3, me parece. Es decir, una que comienza la Junta, que, como decía antes, reabre el caso. Una segunda que ordena al presidente de la República dentro de la órbita de las competencias del Poder Ejecutivo. Y una tercera que no sé en qué quedó, que
por lo menos se anunció, donde de tipo judicial, donde el fiscal de gobierno el fiscal de corte. anuncia... El fiscal de corte sí anunció que había Sí, derivado el fiscal de corte, la información perdón, de prensa el sobre el caso al fiscal de turno correspondiente, ¿no? Creo que Teresa me pide la palabra. Eso no es solo para decir eso, que ya hay fiscal asignado, sí, por supuesto. Sí. No recuerdo el nombre en este momento, pero hay fiscal asignado y además en realidad lo que hace la calle es porque toma en este momento, él sí es fiscal de gobierno. Exactamente. Entonces tiene un rol importante también sigue teniendo un rol importante dentro del esquema de poder. Quiere decir que en definitiva estamos en una situación donde obviamente la presunción de inocencia impera plenamente, donde no sabemos exactamente qué ocurrió. Algunos elementos parecen no encajar demasiado bien con la situación. Se designa a una contadora recién recibida. Eso no es por sí mismo un obstáculo, porque hay recién recibidos que son verdaderas flechas en su profesión, pero alguien a la cual su propia oficina no entiende muy bien por qué es designada. En fin, elementos que habrá que dilucidar en la posterior investigación. Yo lo que creo que por ahora lo que debemos tener es una enorme calma. Era un ciudadano que ocupaba un rol muy importante en la gestión del gobierno anterior. No era cualquier funcionario público, era nada menos que el secretario de la presidencia, de modo que aquí se juegan cosas importantes que tienen que ver con el juicio que nos puede merecer la administración saliente. Por ahora esperar. Sí, sí. Es delicado justamente cómo abordar un asunto como este, que está en la conversación, que está en el tapete, que precipita tantas decisiones políticas, tantos pronunciamientos como han ocurrido en estos días. Cómo hacerlo con los cuidados del caso. Fíjate, por ejemplo, ahora escuchando lo que decías, Heber, tomo este mensaje de Jorge, uno de nuestros oyentes. Cuidado, podemos estar linchando al imputado antes de juzgarlo, ¿no? Hay que tener, me parece que Juan es tan Pedro. importante, sí, me parece que es tan importante el proceso, los antecedentes en sí. El señor Thomas es un hombre público, es un hombre, no es un funcionario cualquiera, ha sido un hombre que merece un análisis particular en su rol de secretario de la presidencia, ¿no? Pero creo que también es interesante ver algunas formas que valen la pena destacar, ¿no? Como a partir presuntamente de un correo electrónico se da esta denuncia de un caso que supuestamente estaba archivado. No me parece nada menor el rol de la prensa en este momento. Me parece que si es en el sentido de que es necesaria una prensa libre, una prensa que sea capaz de apretar en los temas que están implicados en la arena pública. Me parece que es un tema muy vidrioso, mucho más allá de lo personal y por supuesto no linchar a nadie, pero hay puntos que son vidriosos y que hacen a algunos puntos de la República, ¿no? Que hacen algunos, por lo que planteaba Teresa recién, otra vez, señor Toma, otra vez en el medio de temas de derechos humanos aparece su presencia llena de subterfugios. Otra vez, señor Toma, no le alcanzó con lo que pasó con el doctor Menéndez, no alcanzó con lo que pasó con el doctor Menéndez cuando el doctor Menéndez le entregó en la mano las actas del Tribunal de Honor de Gabazo y usted no solo no las presentó al presidente, o las presentó y el presidente no lo hizo, pero lo cierto es que el doctor Menéndez fue prácticamente crucificado por el propio gobierno donde venía. Estás hablando de quien era ministro de Defensa cuando se produjo la crisis esa de las actas de los tribunales de honor de Gabazo. Toda la vida. Un gran socialista de toda la vida, porque ahora todos son... y además estaba muy enfermo, ¿no? Además. Cuando el doctor Menéndez era socialista de Durazno en la década del 80, imagínense cómo... Entonces, me parece que no quiero irme por un tema que no tiene que ver. Pero yo creo que ahora en vía judicial me parece muy bien que un cargo público, sin prejuzgar, por supuesto, pero sí analizando políticamente, porque no podemos ser ingenuos, no tenemos que ser ingenuos,
Sí, analizando políticamente, hay un rol del doctor Thomas y un rol de determinados actores que rodearon al expresidente que valdría la pena, en una mirada democrática, en una mirada de caminos que no es bueno volver a pisar, que estuvieron vinculados en esa cercanía del poder que no termina de establecerse bien con qué claridad. Y uno de los actores es el doctor Thomas. Un hombre de muy directa confianza del doctor Tabaré Vázquez, como quedó claro, ¿no? Por las responsabilidades que le asignó en sus gobiernos, ¿no? Exactamente. Me parece muy bien, de origen colorado, con todo el derecho del mundo, por supuesto, ¿no? Pero un hombre que concentró poder, que establecía la agenda presidencial, que es un indicador de un proceso de alejamiento, de encapsulamiento del gobierno del doctor Vázquez, sobre todo su segundo gobierno. Entonces, me parece que más allá del hecho de revista del corazón, que es intrascendente, me parece que hay un análisis político que hay que hacer del lugar de quienes están en el poder. ¿Qué pasa con los mecanismos que aparecen cuando se van los que estaban en el poder? Porque esto tiene un origen en un correo electrónico. Y acá no hay ingenuos, acá hay miradas que están puestas agudamente. Y serlo y parecerlo. Mirá, casualmente un oyente, Álvaro, pregunta, ¿no deberemos preguntarnos por qué se mantiene la presión sobre Toma? Esa es interesante. Una de las lecturas, ¿no? Interesante. Y buena pregunta. Después, otros dicen, por favor, acá tenemos una maniobra, una más, destinada a distraer la atención, mientras en el Parlamento se está discutiendo algo tan importante como el presupuesto, que tiene disposiciones tan polémicas. ¿Puedo decir algo al respecto, Emiliano? ¿Sí? ¿Puedo decir algo al respecto sobre esto? Me parece que ese argumento es un argumento esencialmente antidemocrático. Tan largo que siempre cuando alguien quiere discutir algún tema, siempre te dicen, no, se está discutiendo discutamos el presupuesto, y se discute el presupuesto. Pero esto que tiene que ver con un secretario de presidencia en el marco de un manejo de derechos humanos, vaya si será importante. Y no puede ser que cada tema que aparezca sea un fenómeno de distracción para no discutir otros temas. Que me disculpe con todo respeto al oyente, pero ya basta de estar señalando, porque con ese argumento justificamos desde la guerra de Vietnam, desde la guerra de Afganistán, desde la invasión de los tanques rusos en Checoslovaquia, justificamos todo. Y me parece que no va. Heber, tú hacías que sí, asentías mientras hablaba Juan Pedro. Me parece que lo que dice Juan Pedro es exactamente así. Es decir, ese argumento es absolutamente falaz. La democracia uruguaya tiene suficiente amplitud, suficiente tamaño, como para discutir simultáneamente todos los temas que tengan que ver con la gestión pública. No solo los que tienen que ver con el presupuesto, que sin duda es muy importante para el futuro del país y que se está discutiendo en su ámbito correspondiente, que es el Parlamento. Problemas de este tipo, como lo eventualmente generado por el secretario de la Presidencia, son temas enormemente importantes, hacen a la base misma de la actividad administrativa del gobierno. Tiene que ver con toda la función básica de un poder ejecutivo, uno de los tres poderes fundamentales en una democracia. Pero además, y en este caso en particular, es el secretario de la Presidencia de la República, es decir, involucra, de modo indirecto naturalmente, pero involucra a la gestión del presidente de la República. De modo que examinarlo en todas sus dimensiones y en todos los ángulos, a mí me parece muy bien, me encuentro satisfecho que el tema se ha visto, tanto por el Poder Judicial, con su mirada jurisdiccional sobre los problemas, como que se ha visto por la secretaria, por el organismo especializado de la Junta Anticorrupción, como por el Poder Ejecutivo. Es necesario aclararlo hasta el final. Eso sí, no condenar antes de tener pruebas. No existe cosa peor que el clima que también pintaba Arthur Miller de las brujas de Salem. Cuidado con eso también. Es una dimensión que tenemos que tener. En todo esto que decimos, nunca debemos olvidar y dejar de tener en cuenta.
Sí, en eso ponen énfasis a otros oyentes que dicen, ojo, porque siempre hay internas, ¿no? En organismos, en instituciones, hay internas, hay malestares, hay vendetas. Otros dicen, bueno, sí, está bien, está necesario, conveniente el seguimiento de la actividad de alguien tan importante como el secretario de Presidencia. Ahora, se está llegando a extremos de escrutar a qué estadio se va a ver qué partido, ¿no? Eso es una idiotez. A ver, ¿qué es una idiotez? Sí, claro. Eso realmente, que hayan ido a ver un partido de fútbol en sus horas de descanso, es realmente una picardía indebida. No debería ni mencionarse. Rodolfo. Eso es parte de lo cholulo de todo esto, ¿verdad? Es decir, pero yo eso preferiría, por lo menos no le pienso dedicar tiempo a eso, porque estoy de acuerdo con lo que decías, Heber. Creo que está. Ahora, creo que es bien importante el rol de la prensa que destacaba Juan Pedro, y que en la presentación inicial, el comentario inicial que yo hice lo omití. Y sí, efectivamente, acá puede haber un pasaje de cuentas interno, puede haber infinidad de cosas, pero eso tampoco es lo relevante. Acá lo relevante es si hubo una actuación que se apartó de los patrones éticos que deben guiar el manejo de la cosa pública. Es decir, realmente a mí me cuesta mucho el linchamiento que de alguna manera uno ve, hasta aparecen detalles, no ya sobre Thomas, sino sobre la familia de la profesional en cuestión. Eso me parece que es inapropiado. No corresponde, no corresponde de ninguna manera. Sin duda hay que investigar si hubo un apartamiento de lo que es el código de ética de la función pública, y allí es donde creo que tiene que estar el acento. Y por supuesto, si en la investigación penal surge que hay algún tipo de delito, bueno, habrá que actuar en consecuencia, ¿verdad? Teresa, Juan Pedro, los dos estaban levantando la mano. Primero Teresa. No, a ver, yo creo que aquello de la función pública y de las personas públicas, ¿no? Realmente quienes eligen estar en la función pública tienen que saber que esas son las reglas del juego. Por supuesto que yo en algún momento dije en mi intervención inicial el tema de, bueno, hay cosas que pertenecen a la vida privada. Pero de todos modos quiero decir, y sin contradecirme, que hay dos modelos, ¿no? El modelo francés y el modelo americano, ¿no? El modelo francés es que la vida privada de la gente pública no importa. Y el modelo americano es que la vida privada de la gente pública sí importa, porque de alguna manera también refleja lo que es esa persona en su conjunto, no se puede dividir una cosa de la otra, ¿no? Entonces, sin meterme en la vida privada del señor Thomas, pero de todos modos yo quiero decir que por lo menos soy de las personas que me importa lo que la gente pública o las personas públicas hacen también en su vida privada, porque no es que se los puede dividir a la mitad y una cosa es lo que hago en lo privado de otra, y sobre todo porque hay cosas de la vida privada que de alguna manera reflejan o no la ética, la probidad, una serie de cosas que, bueno, que en definitiva después se reflejan en el accionar, o también se reflejan no es el caso de Thomas, porque a Thomas no se lo vota, pero en el caso, por ejemplo, de los candidatos y las candidatas, a mí me parece que hay cosas que son importantes de conocer o de saber. Teresa hablaba de lo importante que es que un funcionario público sea transparente, rinda cuentas, sea sometido al escrutinio. Claro, lo que tal vez impresiona es que de un tiempo a esta parte las posibilidades de seguimiento, las posibilidades de monitoreo se han aumentado, han crecido al infinito, ¿no? Por todo lo que implica el mundo digital en el que vivimos, por la proliferación de cámaras, etcétera. Hoy, si se quiere, de cualquier funcionario, por ejemplo, que viaja al exterior, se puede tener una trazabilidad impactante de lo que hace, ¿no? De con quién va, de cómo va, de dónde almuerza, dónde cena, a qué espectáculo. Hoy, en teoría, todo eso se puede hacer. No sé si estamos todos dispuestos a llegar a ese extremo, ¿no? A mí me parece fantástico que eso suceda, ¿no? Me parece que es fantástico que haya transparencia y que haya cierto cuidado en un país que era bastante laxo en costumbres también, y lo sigue siendo en algunos secretismos internos. Me parece que haya esa visión más transparente que lo permiten desde los medios. Además siempre hay un uruguayo que te saca una foto no, sí. Y es por lo menos, bueno, ahora
que los actores públicos tengan cuidado a la hora de llevar adelante. No es ensañarse con nadie, pero que este tema esté arriba de la mesa y repito, no significa que no seamos lo suficientemente maduros para ver un presupuesto que plantea los recortes que plantea, un presupuesto que plantea las dificultades que plantea y el horizonte inmediato del país, que es bastante complicado en estos próximos años. Lo último, Heber. Y bueno, Rodolfo, algo también, y cerramos. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Juan Pedro respecto a que, bueno, que es saludable que existan medios de control de la actividad pública que antes no existía. Obviamente el papel de la prensa, el papel de los medios, es muy diferente del que era con anterioridad. También señalo, porque en todo esto uno no puede ser, digamos, no puede definirse de modo total. Hay un cierto peligro en todo eso, es decir, ese ojo avisor, ese gran hermano que nos está mirando permanentemente, ese cumplir la función pública con el temor después de ser juzgado públicamente en la plaza, es un tema que también hay que considerar. Es decir, como todo, la modernidad y la posmodernidad supone equilibrios, choque de tendencias, mejoras en algunos aspectos, pero que a su vez tienen ciertos débitos. Todo esto está jugando sin duda alguna aquí. A mí, confieso, y lo confieso con sinceridad, no conozco a Thomas, no tengo la menor idea de cómo es, de su personalidad, pero sí tengo una convicción. No me gustaría ser Thomas en este momento. Sí, esa es una de las reacciones posibles, ¿no? ¿Quién asume un cargo de gobierno de ahora en adelante, teniendo en cuenta que las posibilidades de monitoreo terminan siendo pero tan profundas, tan avanzadas? Rodolfo. Sí, bueno, dos comentarios. Uno sobre de Heber recién. Creo que hay que recoger en esto una máxima de los auditores. Cuando un auditor escribe un informe, tiene que escribirlo pensando que va a ser titular del diario al día siguiente. Uh-huh. Por lo tanto, quien asume un cargo público tiene que asumirlo bajo la convicción de todo lo que haga podrá ser titular del diario al día siguiente. Después, del comentario de Teresa, me trajo a la mente, cuando distingue entre el modelo americano y el modelo francés, me trajo a la mente la figura de Anne Pinjot, una amante que tuvo durante décadas François Mitterrand y que dio motivo a la publicación de un libro de las cartas de amor de Mitterrand hacia su amante de décadas, es decir, que unas cartas realmente tórridas, realmente donde había un dirigente político en su fuero más íntimo. Es un volumen como de 800 páginas y esta amante de Mitterrand había pasado totalmente oculta o en las sombras, pese a que incluso tenía una hija con ella. Teresa me trajo a la mente esa situación de ese diferente tratamiento de la vida íntima de Estados Unidos y Francia. Sí, incluso esa hija y la madre estuvieron finalmente cuando el sepelio de Mitterrand. Ahí fue cuando se levantó y a raíz de eso fue que nosotros hicimos el estudio En Búsqueda. Mira, existe acordar en este momento, pero yo no me iba a referir a eso, sino que me iba a referir al tema de una pequeña por eso le dije algo chiquitito a Emiliano. Cuando yo creo que el tema básico acá está en ver cuáles son los límites, y creo que eso es muy difícil para la prensa. Tiene que hacerlo muy bien y hoy y acá quiero culpabilizar tremendamente a Karina Novarese, que recomendó en una tertulia anterior ver Borgen. Recomiendo verla porque justamente en esa serie se ven muchos de estos temas de hasta dónde es el límite del trabajo de la prensa en la vida privada de la gente pública. Sí, hay otro oyente que recomienda The Social Dilemma, que es un documental que está colgado sí, en streaming en estos días. Lo dice después de plantear hoy las posibilidades de acceder a información de cada persona son gigantes. Esto puede servir para la trazabilidad y la transparencia, pero también puede servir para armar cualquier historia.
hay que tener cuidado con el manejo de la información y con la construcción de relatos sobre los cuales después discutimos.